necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana, por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica.
Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto el poder encontrarnos nuevamente en un nuevo programa para poder tratar un tema de salud de suma importancia. Precisamente el día de ayer, 31 de mayo, conmemorábamos el Día Mundial sin Tabaco. Y esto nos lleva a la reflexión porque no se trata únicamente de un problema de salud que quizá lo consideramos desde el ámbito de los pulmones o quizá como un desarrollador de enfermedades cardíacas u otras patologías, sino que también puede incidir en el ámbito de la salud mental. Y precisamente para tratar este tema, abordarlo y comprenderlo de mejor manera, hoy contamos con la participación del doctor Cristian Gómez. Él es especialista de nuestra Casa de Salud, del área de salud mental, y él nos ayudará a entender precisamente esta relación o quizá cuál es la forma en la que perjudica también a la salud mental de las personas el consumo del tabaco. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Médica. Gusto siempre estar junto a ustedes y sobre todo con la audiencia que nos ve y nos escucha por las redes sociales para brindar estos temas que son muy interesantes y sobre todo pues conmemorando el Día Mundial sin Tabaco para poder promocionar y prevenir este consumo. Y precisamente lo decíamos, es un problema de salud que afecta en diferentes ámbitos y justo de ello queríamos comentar, no sin antes hacer una referencia, una breve introducción al tema al respecto del tabaco. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica y recurrente que en el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y que se mantiene merced a la dependencia que produce a la nicotina y cuyas principales manifestaciones clínicas son trastornos cardiovasculares, también respiratorios, la aparición de tumores en diversas localizaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que al año mueren 4.9 millones de personas como consecuencia del tabaco y se prevé que si continúen las tendencias de consumo actuales, más o menos para el año 2030 se producirán 10 millones de muertes que ocurrirá en los individuos que fuman actualmente. Entonces estamos hablando de un problema de salud al que quizá no le prestamos mayor atención. De hecho, lo consideramos una situación bastante cotidiana, pero que tiene algunas incidencias. Entonces, doctor, obviamente lo que queremos saber es si el tabaquismo es considerado quizá un problema que debe ser tratado y abordado dentro de la salud pública. Vale. Sí, es notable pues las cifras que usted bien las ha dado y por eso justamente se convierte en un problema de salud pública debido a estos altos índices tanto de mortalidad como morbilidad para que las personas puedan adquirir en tal caso una enfermedad, sea cardiovascular, sea algún tipo de cáncer u otras enfermedades que si bien es cierto no son bien conocidas en el público en general y por ende pues consideramos que la conducta de fumar es una actividad que está muy normalizada y sobre todo pues no conocemos las consecuencias a largo plazo, porque si bien es cierto pues a corto plazo nos ayuda mucho para mitigar alguna de estas cosas que vamos a conversar, pero también a largo plazo pues cuando ya estamos pasados los 30, 40, 50 años es cuando los problemas tanto físicos como de salud mental pues se pueden presentar y sobre todo también hay que tener en cuenta que este año estamos luchando justamente con la industria tabacalera y por ende también hay que decir pues que produce también altos costos anuales al gasto público y sobre todo pues un gasto a las personas quienes padecen por este consumo de tabaco. Si bien es cierto estamos hablando de unas cifras bastante exuberantes y por ende pues sabemos que la comorbilidad también va a ser un problema de salud pública porque tenemos que dar más ojo a estos tratamientos antes que mitigar, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, estas cifras alarmantes siempre las hemos venido escuchando. De hecho, la misma industria que se dedica al fomento del tabaco nos pone imágenes ahí para que, en teoría, las personas podamos ver y nos alarmemos un poco, pero realmente no funciona así, o quizá no para todos, no despierta esta alarma. Ahora, doctor, ¿cuáles serían las principales determinantes o por qué razón es que se fomenta el consumo de tabaco en la población, aun cuando hay todas estas advertencias de peligro que pueden darse?
Así es, pues una de las causas principales podemos ver que podemos tener los factores socioculturales, que desde muy pequeños nuestro repertorio verbal, incluso las personas que están frente a nosotros, nos involucran a que podamos consumir este tipo de sustancias. Recordemos que cuando niños pues nos mandan a comprar tabacos, nos mandan a estar en momentos en donde los adultos están consumiendo este tabaco y por ende hay aquí ya pues un condicionamiento directo por modelado para que los jóvenes, para que los niños también en ciertas edades comiencen a consumir este tipo de sustancias. Otras situaciones también podemos ver de tipo personal, la baja autoestima. Ratito estábamos conversando justamente en la casa abierta que realizamos este caché que las personas pues tenemos de vernos mejor, de vernos grandes y sobre todo pues los adolescentes en este caso son la población que más está en situación de vulnerabilidad para caer en este consumo. Y si bien es cierto, pues no solamente hay este tipo de factores, sino también los ambientales que justamente favorece a la industria del tabaco para que pueda incrementar este consumo a través de justamente, recordemos que hace mucho tiempo, dando gracias, pues ya se canceló toda esta propaganda de que, bueno, el hombre macho, el hombre alfa que estaba fumando tabaco, los vaqueros, la Fórmula 1 y muchas cosas más y por ende pues no recuerdo en qué año justamente se canceló todo este tipo de dinámicas y más bien se trató de incrementar estas publicidades alarmantes en las cajetillas. Pues vemos que si bien es cierto, aparecen en cierto grado, pero lo que pasa aquí es que la población consume de uno en uno y por ende pues va a la tienda y uno tras otro y no ve ese impacto y a la final otras personas prefieren sacar los tabacos y ponerlos en otras cajetillas que sean menos nocivas para la vista. No obstante, sí es indispensable ver estos factores por lo menos en ciertas edades prevalentes desde los 10 hasta los 15 años donde más los adolescentes tienden a consumir este tabaco y no se diga pues las personas que ya somos adultas que ya hemos experimentado y que por situaciones tales como mitigar la ansiedad, el estrés y otras situaciones que las vamos a conversar pues consumen este tipo de cigarrillo sin marca, sin nada de especificar igual. De hecho, las mismas estadísticas nos dicen que antes de los 18 años ya algunos adolescentes inician este consumo del tabaco y si bien se han restringido todas estas publicidades abiertamente en diferentes medios de comunicación, sigue habiendo este apego hacia el consumo del tabaco. Ahora, ¿de qué manera se puede intervenir? Y le consulto a usted que es el profesional en este ámbito. Porque claro, quizá viene desde problemas internos del hogar, no sé, dificultades entre padres e hijos en estas relaciones. ¿Cómo podríamos nosotros intervenir desde casa para evitar que un adolescente inicie este proceso de consumo de tabaco? Claro, y esto es algo muy importante ya que muchos de los padres no tenemos esa confianza para hablar con nuestros hijos y por ende, ¿qué hacen los adolescentes en este caso? Uno le dice, ¿sabes qué? No fumes, eso es malo, pero no decimos más allá el por qué sería malo, qué consecuencias van a tener y por ende pues los adolescentes ¿qué hacen? Si alguien les dice es malo, pues ir a la fuente y comprobar y ahí es el momento preciso en que podrían engancharse, otras personas tal vez no, vemos diferentes razones y circunstancias por las cuales hay personas que se adhieren más a este consumo de tabaco y por ende la estrategia más precisa sería pues conversar de una manera muy ampliada sin tantos tecnicismos entre padres e hijos para sobre todo hacer notar cuáles son las consecuencias a largo plazo que produce este consumo de tabaco y sobre todo pues también brindar ese ejemplo en donde los padres en tal caso pues disminuyan ese consumo o dejen para que también los adolescentes no vean a través de este modelado que ya hablábamos para que ellos vuelvan a consumir, pero también pues hablar indistintamente que cualquier cigarrillo, incluso los electrónicos que hoy vemos más que están en boga, a veces los adolescentes pues dicen es que eso no tiene nicotina o no me produce tal cual como el humo de tabaco, pero se han visto muchos estudios los cuales pues si bien es cierto nos ayudan a reducir el consumo de tabaco per se, sin embargo el consumo de tabacos electrónicos no es que disminuye por ejemplo las conductas ansiosas o las conductas que son categorizadas como el estrés, que muchas veces consumimos un tabaco o la conducta de fumar para mitigar esas situaciones que son desagradables. Y partíamos también este diálogo, doctor, desde el hecho de que
nosotros lo relacionamos obviamente con todos los perjuicios y que obviamente son de importancia al respecto de daño a pulmones o el desarrollo de otras enfermedades o cómo potencia el desarrollo de otras enfermedades. Ahora, existe también, como vemos, algunas circunstancias de tipo psicológico, quizá por así decirlo, que se pueden ir presentando y que son motivantes para el consumo del tabaco. Entonces, ¿existe alguna comorbilidad entre el tabaquismo y las enfermedades mentales? Así es. Muchos estudios nos dicen pues que fumar es una clase de conducta para evitar presentar algún tipo de reacción emocional o cognitiva. En este caso podría ser pues para mitigar la preocupación. Yo trabajo justamente con los pacientes cardíacos y por ende cuando les valoramos los hábitos anteriormente que han tenido, pues nos dicen que usaban mucho el tabaco para mitigar el estrés, para tener por lo menos en ese momento una descarga emocional, y que si bien es cierto esto está fundamentado por muchos mitos o sobre todo por la parte muy cotidiana en donde las personas mismos nos encargamos de decir a otras cuando te sientas preocupado pues préndete un tabaco, o también pues cuando estés con frío o cuando estés con calor. Muchas situaciones hay que están en el diario cotidiano, sin embargo no están avaladas pues por fuentes oficiales y por ende pues podemos ver que el primer paso para adquirir una enfermedad mental o un trastorno así considerado puede ser este consumo prevalente del tabaco. Y si bien es cierto, pues también hay estudios que han demostrado que ya en personas con algún tipo de diagnóstico de orden mental, llámese esquizofrenia, psicosis y otras enfermedades tales, pueden ser quienes están también siendo los protagonistas principales de este consumo de tabaco. Y pues lo único que hace el consumo de tabaco es, como usted lo mencionaba ratito, pues incrementar no solamente la dependencia, los problemas emocionales, familiares, sino también estos problemas cardiovasculares y sobre todo pues también el EPOC, que es una enfermedad que agrede mucho a nuestra población ecuatoriana en ese sentido. Y precisamente de allí la importancia de abordar este tema. Hoy estamos hablando sobre el tabaco y considerándolo como una amenaza para el medio ambiente, para el desarrollo también de las personas y obviamente para la salud de toda la población. Vamos a continuar luego de una pausa con este importante diálogo, no sin antes recordarles que al contar hoy con la participación del profesional, pueden enviarnos algunas dudas para resolverlas al 097 97 22 45 9 o también nos dejan sus comentarios en nuestra transmisión en vivo en @rconexiónvital. Recuerden que luego de este programa en vivo ustedes podrán revisarlo también no solo en Facebook, sino también en nuestra cuenta de YouTube y nuestra nueva cuenta de Spotify. Llegamos a ustedes a través de diferentes canales, precisamente preocupados por su salud. Regresamos en breves minutos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente.
Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Nosotros aquí, al ser un hospital de tercer nivel, sí vemos patologías un poco más complicadas, de córnea, queratocono, pacientes con glaucoma y también pacientes que tienen alteración a nivel de la órbita, oftalmopatías distiroideas, tumores orbitarios, entre otras. Son muchas las medidas que podemos tomar en cuenta para tener un correcto funcionamiento de las estructuras que nos ayudan a que todo nuestro sistema visual funcione de una manera adecuada. Tener en cuenta que siempre los controles oftalmológicos deben ser una prioridad. Deberíamos realizarlo todos, por lo menos una vez al año en pacientes adultos que no tengamos ninguna complicación ni ninguna patología. Con el transcurso de los años sí se empiezan a presentar diferentes enfermedades o alteraciones en el sistema visual. Son circunstancias que se pueden controlar y que hasta cierto punto podemos decir que es normal que a partir de los 40 años tengamos este déficit de visual, que es más en la visión cercana, en la visión de lectura. Cuando estemos utilizando la computadora por mucho tiempo, cada 20 minutos deberíamos descansar y fijarnos durante 20 segundos a algún objeto que esté colocado a 20 metros de distancia más o menos, para de esta manera ayudar a que esta resequedad ocular que se va a producir por la falta de parpadeo y por el uso excesivo de las pantallas pueda ser controlada de cierta manera. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Hoy estamos hablando con el doctor Cristian Gómez. Él es especialista de salud mental y precisamente estamos haciendo esta relación también al respecto de cómo puede incidir el consumo de tabaco, constituyéndose como una amenaza para diferentes ámbitos de la salud pública, obviamente, y de toda nuestra población. Doctor, antes habíamos hablado un poco también de que buscamos otras alternativas para aparentemente sustituir el hecho del consumo de tabaco y la nicotina y todos los perjuicios que trae consigo. Y hablábamos de estos tabacos electrónicos, que aparentemente serían la alternativa más adecuada para el consumo de un tabaco. Ahora, ¿este tabaco electrónico es una estrategia conveniente para mitigar el consumo de tabaco o qué es lo que hace en el cuerpo de un individuo? Bueno, si bien es cierto, se creó justamente este tabaco electrónico para mitigar el consumo per se de los cigarrillos pues que tenemos a diario. No vamos a hablar de marcas porque todas son nocivas, una ni otra pues es mejor ni peor, sino que todas pues producen a largo plazo los mismos efectos. No obstante, ya hablando sobre este tema del cigarrillo electrónico, pues vemos que si bien es cierto contiene menos niveles de sustancias tóxicas para nuestro organismo,
pero a la final o a la larga continúa manteniendo el problema que es la conducta de fumar, porque si bien es cierto, la conducta de fumar sería más una forma, que hay algo detrás de eso. Entonces podemos decir aquí, y preguntando pues a nuestros usuarios del día a día en consulta y en hospitalización, pues nos dicen para qué usted fuma, y muchas veces nos dicen pues para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, para ya no consumir quizás otras drogas como la marihuana o base de cocaína, y por ende pues tienden para mitigar este consumo. Pero también podemos ver que a largo plazo el problema se va a mantener, y a pesar de que hagamos todos los intentos para mitigar este consumo de tabaco, porque incluso hay, si mal no recuerdo, chicles también hay con nicotina, porque nos dicen que somos dependientes a la nicotina, pero desde un modelo conductual podemos ver que más que todo son las formas en que uno pues trata de evitar lo que hay detrás de todo eso, como ya habíamos hablado, algunas situaciones de estrés, pero también existen también parches que también nos ayudan a mitigar por lo menos el consumo oral a través de la boca de este humo que es nocivo obviamente, pero a la final se mantiene el problema. Y aquí pues lo más adecuado sería más bien mantener un asesoramiento, que ya lo vamos a hablar en un momentito, para que las personas sepan qué otras estrategias pueden utilizar antes de pues recaer o quizás probar este cigarrillo que a la final o a la larga pues va a tener los mismos resultados. Incluso hay algunos estudios que mencionan que el cigarrillo electrónico tiene no altas probabilidades, pero sí mínimas probabilidades que pueda haber una explosión. No tan grande, pero por lo menos pueden haber daños a nivel de nuestro rostro. Entonces, esas cosas por el sobrecargo de energía no conocemos mucho, y por ende, pues tratamos de mitigar este consumo de tabaco comprándonos un cigarrillo electrónico. Pero también vemos que también existen costos exuberantes frente al hecho de seguir consumiendo versus a posiblemente ese dinero utilizar en otras necesidades que, si bien es cierto, los seres humanos tenemos, pero que preferimos pues tomar X estrategia como es la de consumo de tabaco para mitigar otras cosas que podríamos bien hacerlo con una charla de prevención o ya con un tratamiento si el consumo es nocivo. En todo caso, entendemos que el consumo de este tabaco electrónico no es una alternativa, ni para sustituir, y mucho menos son menos los daños que pueden ocasionar dentro de los individuos. Así Entonces, es. también llevar a la reflexión al respecto de eso, ¿no? Que también es tabaco, entonces tiene la misma reacción dañina, podemos decirlo, en los individuos. Así Ahora, es. doctor, tenemos una inquietud que nos han enviado. Claro. Al parecer se trata de una madre de un adolescente, entonces dice, necesito el apoyo de un psicólogo o de qué especialista para poder abordar el tema del consumo de tabaco en mi hijo. ¿Qué es lo que debería hacer? Y esto un poco va relacionado con lo que habíamos tenido planteado en nuestro diálogo. ¿Cuál es el tratamiento psicológico que se debe llevar para personas con un consumo nocivo de tabaco y cómo podemos prevenirlo? Porque la idea sería erradicar previamente antes de que se constituya ya en un problema de salud. Así es, vale. Aquí es importante pues conversar de los 3 niveles de prevención. Tenemos pues un nivel de prevención que es el primario, en donde justamente se trata de poder mitigar antes de que se dé este consumo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues a través de campañas de promoción y prevención de la salud mental y sobre todo pues del consumo de este consumo de tabaco. Entonces aquí están llamados pues los profesionales del primer nivel de atención, quienes pueden extramuralmente pues hacer campañas de prevención, sea en los barrios, sean en las comunidades, sean en grupos muy pequeños donde posiblemente existan personas como los adolescentes que todavía no incursionan en este consumo, y por ende pues hay que brindar una charla psicoeducativa con un profesional que sepa del tema en los colegios, en escuelas, sin ninguna desazón, sin ninguna mitología frente al hecho de que si yo le hablo a un adolescente que no consume, le voy a proponer o le voy a con esto insinuar a que consuma, pues muchas veces no. Si es que pues damos una información muy directa, muy importante, sin esconder las situaciones que muchas veces pues los padres preferimos no dar a nuestros hijos para pues posiblemente que no consuman, pero al final, como vemos, van a consumir por el hecho de experimentar. Entonces, si los adolescentes tienen una información adecuada, primero a través de los padres, son los profesionales del DS que muchas veces pues están en las escuelas, en los colegios, pues nos ayudaría a que retrasemos por lo menos ese consumo de tabaco, que ya vemos pues que en la adolescencia es un
momento muy preciso donde se está experimentando, se están habiendo muchos cambios, sean psicobiosociales, para que estos jóvenes pues se inmersan o más bien controlen este deseo y involucren pues en otras actividades como el deporte y otras actividades que puedan también fungir con la misma función que cumple el hecho de fumar un tabaco. De ahí pues podemos hablar de una prevención secundaria, donde ya es el hecho de poder tener una valoración precoz. Es decir, si yo ya tengo, por ejemplo, familiares que hayan consumido tabaco o que también tengan un tipo de cáncer o alguna enfermedad de comorbilidad por haber fumado tabaco en algún momento de su vida, pues es importante que nos hagamos una valoración en primera instancia pues fisiológica, con un neumólogo, con un cardiólogo, con un médico general incluso, para que pues nos derive si existe alguna de estas secuelas o problemas hacia otro nivel. En este caso pues ya sería la prevención terciaria, donde nosotros brindamos justamente en este hospital el tratamiento, ojo, un tratamiento que tenga una comorbilidad inminente, sin antes pues mencionar que muchas de las enfermedades que tratamos en tercer nivel ya vienen teniendo pues conductas de riesgo, como es el consumo predominante del tabaco u otras sustancias. Entonces, aquí es importante realizar tratamientos breves, sea en primero, segundo, tercer nivel de salud, tratamientos breves en donde se enfocan más a la psicoeducación, a brindar esta información para que los pacientes pues puedan notar que este consumo está siendo pues encaminado por mitigar otra situación subyacente, en este caso la preocupación e incluso, como decíamos, mitigar el consumo de otras sustancias, pero pues es importante más bien el asesoramiento psicológico con un profesional, sea en vivo o también hay muchos organismos internacionales o gubernamentales en este caso que brindamos a través de las páginas web vasta información, pero aquí también está el hecho de concientizar qué es o para qué utilizamos este tabaco en esta situación. Enhorabuena si una persona puede determinar que ya se trata de un problema de salud, pero usted nos ponía en manifiesto una situación, quizá ya el consumo de tabaco es muy inherente al hogar, entonces es algo que ya viene de los padres, entonces quizá como hijos se asume que es normal, por así decirlo. Y quizá en el caso de los adolescentes, con prevención, con esta promoción, aún podemos intervenir, incidir y recapacitar. Pero, ¿qué sucede? Y quizá dentro de su experiencia, doctor, se ha presentado estos casos. Usted nos comentaba que tiene pacientes que tienen otras enfermedades de tipo cardiológico, por así decirlo. ¿Qué sucede con ellos? Ellos sí reconocen que se trata de un problema de salud del consumo de tabaco, o este reconocimiento también es difícil para esas personas, y en esos casos, ¿cómo se puede intervenir desde el ámbito psicológico? Bueno, tenemos algo pues que socialmente está estructurado en nuestra idiosincrasia, es que si no topamos fondo, pues no recapacitamos o no tomamos conciencia de que debemos cambiar nuestros hábitos, sean cualquier hábito, alimenticios, de consumo de sustancias u otros. Pero pues es importante pues cuando nosotros hacemos la valoración inicial a los pacientes con cualquier tipo de enfermedad que tratamos en esta casa de salud, pues preguntamos cuáles han sido sus hábitos tóxicos, en este caso pues nos dicen el tabaco, y preguntamos cuántas unidades ha consumido y si esto puede llegar a ser una causa probable o subyacente para que se haya dado una enfermedad tal cual como el cáncer, o en este caso, como les mencionaba, yo trabajo con pacientes netamente cardiológicos, entonces ven y ellos pues dicen, ah sí, es que toda la vida he consumido tabaco, me consumía 2, 3 cajetillas, hasta pues llegar al aspecto de que tuve un infarto agudo al miocardio, y cuando salimos de esto pues nos cuentan la experiencia. Y ahora vemos, y con los talleres de psicoeducación que también realizamos los días miércoles con los pacientes cardíacos, pues vemos cuáles han sido los factores de riesgo que tal vez han llegado a ser propicios para que tengan una enfermedad cardiológica. No solamente el consumo de tabaco, sino también pues el sedentarismo, que está muy ligado a estos hábitos muy mitigantes frente al consumo de tabaco. Y el consumo de tabaco pues puede también incrementar los niveles de colesterol, incrementar los niveles también en este caso pues de azúcar a la sangre, para tener diabetes, hipertensión. Entonces hay muchas causas que el tabaquismo pues inciden para que la persona diga, bueno, yo nunca tuve un familiar que ha tenido hipertensión,
¿por qué tendría hipertensión? Entonces vemos esa historia de aprendizaje y pues vemos que ha habido este consumo inminente, sea de alcohol, tabaco u otras sustancias que también pues son incidentes para que tengamos una comorbilidad. Y pues se dan cuenta los pacientes y muchos de ellos pues dejan de fumar porque saben que si se mantienen en el mismo hábito posiblemente vuelvan a tener un nuevo infarto o las posibles causas puedan no mitigarse. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer al estómago, cáncer a los testículos, no netamente cáncer a los pulmones, y por ende pues ahí hacemos la reflexión que el tabaco también no incide netamente solo a los pulmones sino también a otros órganos, y por ende pues cuando ya se dan cuenta, reconocen que es parte del problema el consumo de tabaco, pues las personas tienen dos opciones: continuar tomando contacto con las posibles consecuencias que tenga ese consumo inminente, o más bien ir dejando a través de los programas que nosotros proponemos en salud mental para que este contexto igual sea mitigado con uso de fármacos si es que así merece también pues el paciente tenerlos, y nosotros referimos a nuestra unidad de salud mental, a psiquiatría netamente, para que le brinden también algunos medicamentos que, si bien es cierto no son la solución a largo plazo, pero por lo menos ayudan también a mitigar de una manera diferente el consumo, y sobre todo pues con la psicoterapia vamos también trabajando dualmente en este caso. Entonces es elemental el reconocimiento que tengamos de que se trata de un problema de salud, que requiere de ayuda, que busque los profesionales, y obviamente usted ya lo ha explicado, doctor, dependiendo del caso se verá cuál es el tratamiento que necesita, si una psicoterapia o ya quizá el consumo de fármacos, pero es elemental el reconocimiento de este problema de salud. Ahora, doctor, bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista. Hemos brindado algunas recomendaciones a lo largo de este programa y sobre todo llevar a la reflexión al respecto de cuáles son todos los daños o en qué nos puede perjudicar el consumo del tabaco, que ya vemos que no se trata del daño de los pulmones, que quizás es la imagen que tenemos siempre presente y que obviamente no es menos importante, sino que también hay otros posibles perjuicios que se pueden presentar en el camino. Entonces, doctor, le dejamos a usted con sus recomendaciones. Bueno, recomendaciones hay muchas, sin embargo, pues las más importantes es sobre todo la población adolescente que todavía no consuma tabaco, o por lo menos hayan situaciones de riesgo o factores de riesgo considerados así para que haya este consumo. Por lo menos pues tener estas charlas psicoeducativas con los personas del DS, con las personas de su círculo más cercano, que tengan esa confianza para hablar, como les decía, sin desazón alguna, cualquier tipo de problemática que sea no solamente ligada al consumo de tabaco, porque también pues podemos ver que hay consumo de cannabis, consumo de otras sustancias como la base de cocaína, que muchas veces la mezclan, entonces es un consumo más nocivo del cual ya una sustancia u otra tiende a perjudicar al ser humano. Entonces una posibilidad sería esa para mitigar o retrasar el consumo precoz de esta sustancia. Otra pues sería también buscar otras estrategias que podrían mitigar por lo menos estas sensaciones de estrés, de ansiedad, de preocupación, incluso de incertidumbre por todas las cosas que han sucedido después de pandemia, porque hay muchos estudios también que han dado cuenta de que después de pandemia el consumo de tabaco también ha incrementado, y por ende pues sabemos que está muy asociado al COVID, que no se va todavía de nuestra población, y por ende pues tenemos más riesgo que una persona pueda contagiarse de estas enfermedades netamente neumológicas para poder también incrementar. Otra situación pues sería hacer deporte, que es algo que la población pues no lo hacemos por el poco tiempo que decimos tener pues en la vida, pero también vemos que 30 minutos o una hora de caminata, no trote, no alzar pesas, es una recomendación muy básica para evitar que exista este consumo de tabaco. Otra posiblemente puede ser si ya existe un consumo y por ejemplo muchas veces uno no ve como problema, pero por ejemplo los familiares ya ven como un problema, que nos menciona mucho, fuma casadito o se gasta más del mensual en las pacas de tabaco. Entonces pues la familia hay que aquí enseñarles a validar. A validar no significa tanto pues darles la oportunidad de que sigan consumiendo, sino más bien tratar de comprender el para qué
la función del consumo de tabaco y por ende pues en este caso apoyarle y no dejarle solo, como muchas veces decimos este es tu problema, soluciónale tú mismo, pero si tenemos una red de apoyo, ¿por qué no utilizarla? Y si pues tenemos una entrada a un sistema de salud por primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de acuerdo a la situación que esté ameritiendo el tratamiento o la prevención y la promoción, pues nosotros pues tenemos muchos tratamientos muy eficaces. Uno de ellos ya veíamos que es la terapia cognitivo-conductual o la terapia conductual, que tiene mucha evidencia en sus programas pues para mitigar el consumo de tabaco, y también tratamientos combinados con psicofarmacología si es que pues este consumo de tabaco ya es nocivo o se le hace a la persona muy difícil pues abandonarlo. Y de ahí tenemos pues también entidades públicas como el Hospital San Lázaro, el Hospital Julián Dara, en donde también nosotros referimos a los pacientes que tengan un riesgo inminente y asociado a otras comorbilidades como por ejemplo esquizofrenia, psicosis, consumo de sustancias de hecho, para que puedan también trabajar en esa rehabilitación, en el hecho pues de abandonar este consumo y sobre todo contactar con esas consecuencias que decimos pues que son importantes en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, incluso en primer lugar sería nuestra salud física, emocional, para que nosotros podamos pues llegar a una vejez saludable sin que eso pues dependa de que vamos a tener alguna dificultad, pero sí podemos mitigar para que en unas posibles edades adulto mayor ya no tengamos este riesgo de tener más enfermedades de las cuales ya venimos por herencia o por alguna situación de riesgo adquirirla en algún momento. Precisamente que el consumo del tabaco no se convierta en un problema de salud o que perjudique aún más ya alguna enfermedad que pueda existir en las personas. De allí la necesidad de reconocer que se trata de un problema de salud, que es preferible desistir del consumo de tabaco, pero si ya lo ha hecho, pues obviamente buscar esta red de apoyo con profesionales que le puedan ayudar y obviamente también con la familia. Es necesario buscar ayuda para mejorar esta situación. Así es. Doctor, le agradecemos mucho su participación el día de hoy. Hoy nos acompañó el doctor Cristian Gómez, especialista de salud mental de nuestra Casa de Salud, para hablar de este problema de salud, que también es un problema social, socioeconómico incluso, que es el tabaco y todas las incidencias que tiene también en el tema de salud. Doctor, agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Y enviamos un fuerte saludo a las personas que nos han acompañado a lo largo del programa. Gracias, Maggie Trujillo, Cindia Pamela, Joa Cadena. Un saludo también a Fran Almeida, a Juliana, Sofía y por supuesto un saludo especial al área de salud mental, que como vemos tienen que llevar algún trabajo adicional también en el tratamiento de otras patologías y es necesario este acompañamiento que se brinda a los pacientes para su recuperación plena. Muchas gracias una vez más, doctor, y de esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica. Nos acompaña en el control técnico Cristina Lara y en la conducción Jessica Pazmiño. Nos vemos la próxima semana. Una buena tarde para todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.